Bien, pues damos comienzo a esta sesión en la cual estaremos viendo ante todo lo que es la doctrina de la deidad del Espíritu Santo. En la sesión anterior estuvimos viendo en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu Santo es persona, y terminamos ya en lo último de esa sesión de ver lo que es la doctrina de la deidad del Espíritu Santo. Si se acuerdan, estuvimos viendo algunos de los movimientos que han rechazado el hecho de que el Espíritu Santo es Dios. Como también vimos como primer punto para comprobar la deidad del Espíritu Santo, el hecho de que podemos ver que el Espíritu Santo es Dios a través de los atributos que Él tiene, y vimos 3 de estos, aunque pudiéramos probablemente ver algunos más, pero nos vamos a concretar a estos 3, la omnipresencia, omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Ahora, hay otras pruebas que las Escrituras también nos dan en cuanto al Espíritu Santo, el hecho de que Él es Dios. Lo podemos ver comprobado por los nombres divinos que se le dan. Y vamos a estar viendo 2 de estos. En primer lugar, vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan que el Espíritu Santo también se le llama Jehová, y en otros pasajes al Espíritu Santo se le llama específicamente Dios. Empecemos por el primero. Si vamos a Éxodo capítulo 17, y una vez más le invito que abra su Biblia conmigo, Éxodo capítulo 17 y el versículo 7, que nos dice de la siguiente manera: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y aquí menciona el hecho de que Jehová es el que está hablando. Ahora, si vamos al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 3, y vamos a buscar este pasaje, Hebreos capítulo 3 y los versículos 7 al 9, dice de la siguiente manera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Ahora, aquí dice que el Espíritu Santo está hablando, y luego comenta que el pueblo de Israel había endurecido su corazón en contra de él, que a él, el Espíritu Santo, lo habían tentado en el desierto. Y si regresamos ahí, Éxodo capítulo 17 y el versículo 7, vemos que dice Dios, Jehová, que era a él a quien lo habían tentado. En otras palabras, el Espíritu Santo y Jehová son una y la misma persona. También pudiéramos decir, bueno, ese nada más es un solo pasaje, pudiéramos estar malinterpretando lo que allí dice, pero hay otros pasajes, y vamos a ver nada más uno más, en Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31 y los versículos 31 al 34, donde también está hablando Jehová, y dice de la siguiente manera: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una vez más, aquí muy claro, el que está hablando es Jehová. Si vamos una vez más al libro de Hebreos, y en esta ocasión al capítulo 10, Hebreos en su capítulo 10, y vemos los versículos 15 al 17, nos dice de la siguiente manera. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vemos que ese pasaje que en el Antiguo Testamento se atribuye a Jehová, en el Nuevo Testamento se le atribuye al Espíritu Santo. Así es que lo que vemos es que el Espíritu Santo y Jehová son una y la misma persona. Veamos ahora a continuación cómo en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo se le equivale con Dios. El primer caso lo tenemos acá en Hechos, el capítulo 5, si ustedes se acuerdan, en la ocasión en que Ananías aparece ante los apóstoles con un dinero de una heredad que él había vendido y les hace creer, o les dice realmente, que este dinero era lo que había recibido por el terreno, que resultó ser una mentira porque él había sustraído una parte de ese precio. Y hablando con él, el apóstol Pedro le dice de la siguiente manera en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así es que primero dice que mintió al Espíritu Santo y luego menciona, no mintió a los hombres, sino ha mentido a Dios. Vemos también otros dos pasajes muy conocidos. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, etc. Luego si vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo 21, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así es que la pregunta es, ¿por quién fue inspirada? ¿Por Dios o por el Espíritu Santo? Bueno, fue por el Espíritu Santo, quien es Dios.
Así es que vemos en estos pasajes que hemos analizado el hecho de que el Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad. Ahora, podemos también, aparte de esto, comprobar la deidad del Espíritu Santo por las obras que Él hace. El Espíritu Santo participa en obras que se le atribuyen solamente a Dios, que hace cosas que solo Dios puede hacer. Podemos ver que al Espíritu Santo se le atribuye el crear. En otras palabras, el Espíritu Santo participó en la creación. Génesis capítulo 1 y el versículo 2 habla allí de la presencia del Espíritu Santo en el momento en que Dios está creando los cielos y la tierra. Y dice, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Ahora, vemos también en Job el capítulo 26, versículo 13. Job, capítulo 26 y el versículo 13. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Así es que vemos aquí, aunque puede ser que ya no vemos al Espíritu Santo mencionado más ahí en el capítulo 1 de Génesis, aquí Job está confirmando que el Espíritu Santo en todas esas cosas tuvo participación. Y luego en el capítulo 33 de este mismo libro, Job 33 y el versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así es que una vez más vemos ahí la obra del Espíritu Santo en la creación. No solo en la creación, sino también en la obra de la regeneración, la obra de la salvación, que es una obra que es de Dios y es una obra divina. Si vamos a Juan, el capítulo 3 y el versículos 5 al 6, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que vemos que en la obra de la regeneración, el Espíritu Santo toma un papel activo. También esto se vuelve a repetir en Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que ya hemos visto, hay dos obras que se le atribuyen solamente a Dios en las cuales participa el Espíritu Santo. La obra de la creación y la obra de la salvación. Específicamente vimos lo que es la parte de la regeneración. Pudiéramos ver que el Espíritu Santo también participa en lo que es la obra de la santificación. Así es que también es parte de la obra de la redención. Y un punto más en cuanto a esto, nos habla que el Espíritu Santo participa en la resurrección de los muertos. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8 y el versículo 11. Romanos capítulo 8 y versículo 11, y dice de la siguiente manera, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y sabemos que solamente Dios tiene el poder para levantar a los muertos y darles vida. Así es que el Espíritu Santo crea, el Espíritu Santo obra en la regeneración, en la salvación, y el Espíritu Santo también levanta a los muertos. Veamos otra manera también de comprobar la deidad del Espíritu Santo. Lo podemos